Chile se enfrenta contra las fuerzas aliadas en Pampa, Germania, alzándose con la victoria y haciendo que huyan en retirada. Mariano Prado e Hilarión Daza acuerdan enviar refuerzos al sur para unirse a las fuerzas aliadas de Iquique y hacerle frente a las fuerzas chilenas. Pero la inteligencia chilena logra interceptar los telegramas del enemigo, como también confirmar aquella información con espías, quienes, al ver a las fuerzas bolivianas acampar en Camarones, dan aviso a las fuerzas chilenas. Por lo que Chile decide enviar tropas en El Paso para hacer frente a las fuerzas bolivianas, pero Daza ya había decidido volver a Arica y se retira del lugar, dejando a las fuerzas aliadas en el sur sin refuerzos. En el mar, la cañonera peruana Pilcomayo es capturada e integrada a la Fuerza Naval chilena, diezmando aún más la Escuadra Naval peruana. Ahora, las fuerzas chilenas concentradas en Dolores esperan la llegada de la ofensiva aliada, acercándose desde el sur y hacerles frente para defender sus posiciones. Querido hermano, en mi carta anterior te decía que en pocos días más caeríamos sobre los atrincheramientos de los aliados en Pozo Almonte. Mi presunción no se cumplió. La noticia de que no tenían víveres sino para un mes y las dificultades para atravesar 20 leguas de desierto decidieron al general chileno esperarlos aquí, seguro de que no les quedaba otro recurso que avanzar para arrojarnos al mar o rendirse a discreción. En la tarde del 18 se supo que el enemigo en número de 10.000 se encontraba muy próximo. A las 10, el Atacama y una batería de artillería salimos a su encuentro siguiendo la línea del ferrocarril hacia el sur. Durante todo el camino, las avanzadas de cazadores a caballo nos decían al pasar que de un momento a otro principiaría el choque. A las 3:30, se supo que el enemigo, abandonando el ferrocarril, se dirigía hacia Dolores dando un rodeo. Y entonces se nos ordenó contramarchar. Las fuerzas aliadas llegan a Dolores y se ven de frente a las fuerzas chilenas atrincheradas en las alturas. El centro de la defensa chilena, compuesta por 2.000 hombres, estaría al mando del coronel José Domingo Amunátegui, apoyado por 16 baterías de artillería, para contener la primera línea de ataque del enemigo. El flanco derecho, compuesto también por 2.000 hombres, estaría al mando del coronel Martiniano Urriola, apoyados por 12 baterías de artillería, para evitar que el enemigo envuelva a la defensa chilena. El flanco izquierdo, compuesto por 1.000 hombres, estaría al mando del teniente coronel José Velázquez Bórquez, apoyado por 8 baterías de artillería. La estrategia aliada se basaba en envolver por el flanco derecho e izquierdo a las defensas chilenas y así aislarlas de refuerzos, mientras que por el centro, atacar y tomar las alturas del Cerro San Francisco junto con su artillería. El ataque central aliado estaría al mando del coronel Belisario Suárez, quien con casi 2.000 soldados comandará el ataque central al Cerro San Francisco. Por el lado izquierdo aliado, más de 2.000 soldados, comandados por el general Pedro Villamil, atacarían el flanco derecho de las defensas chilenas. Por el lado derecho, los generales Juan Buendía
y Carlos Villegas, al mando de unos 4.500 hombres, atacarían el flanco izquierdo de las defensas chilenas. Las malas noticias no cesan de llegar a las fuerzas aliadas. Mientras se encuentran frente a frente con el enemigo en Dolores, se les informa que los refuerzos bolivianos que venían desde el norte no llegarán, y que Daza ha contramarchado hacia Arica, por lo que los oficiales aliados deciden no informar de esto a sus fuerzas, pero la noticia se expandió rápidamente, causando indignación entre las tropas. Finalmente, los mandos aliados acuerdan iniciar el avance e iniciar el ataque. Todos comienzan a avanzar en formación hacia las defensas chilenas. Pero deciden detenerse para evaluar aún más la posibilidad de una victoria. En ese entonces, un disparo se escucha entre las filas y no logran saber de dónde vino. Por lo que los chilenos deciden actuar y comienzan a disparar sus cañones hacia las filas enemigas. Se ha dado inicio a la batalla de Dolores. Los soldados aliados comienzan a correr al ataque en medio de la confusión, producto de las explosiones y las primeras bajas, algunos sin escuchar órdenes claras de sus oficiales, pero valientemente comenzaron su marcha hacia el ataque. Las fuerzas aliadas bajo fuego enemigo, comandadas por Carlos Villegas, comienzan la subida por el Cerro San Francisco para atacar el flanco derecho de las defensas chilenas. Los cuales logran hacer contacto y se enfrentan en una batalla cuerpo a cuerpo. Pero las defensas chilenas logran hacer frente a la fuerte ofensiva aliada, quienes comienzan su retirada cerro abajo, mientras los chilenos seguían atacándolos. Mientras tanto, las fuerzas comandadas por el coronel Belisario Suárez corren por el centro hacia las defensas chilenas para poder lograr tomar el Cerro San Francisco. Reciben fuego de fusilería y ataque de artillería desde las alturas por las fuerzas chilenas, comandadas por el coronel José Domingo Amunátegui. En unas zanjas que se encontraban en el lugar, las fuerzas aliadas se refugian e intentan hacer frente a las fuerzas chilenas. A pesar de estar cubiertos por las zanjas, el fuego de artillería chilena los mantendría sin poder avanzar. Al ver imposible avanzar bajo ese nutrido fuego que les caía desde las alturas, deciden comenzar la retirada abandonando el lugar. Por el lado izquierdo, avanzan las fuerzas comandadas por el general Villamil,
para poder abrir el flanco derecho chileno. Las fuerzas aliadas intentan subir el cerro, pero deben retroceder debido a la resistencia chilena. En un segundo intento, buscan hacer frente nuevamente a los chilenos atrincherados, quienes, manteniendo sus posiciones, logran mantener a distancia a los aliados. Valientemente, las fuerzas bajo Villamil intentan por tercera vez ascender el cerro. Pero nuevamente no logran su objetivo, debiendo retirarse del campo de batalla. Por el lado derecho, las fuerzas aliadas comandadas por el coronel García avanzan bajo el fuego de los cañones chilenos, apostados en su lado izquierdo, en el Cerro San Francisco, dificultando su avance. De frente se encuentran con las defensas chilenas, comandadas por el coronel José Velázquez, atrincherados tras la línea férrea. Al estar bajo un nutrido fuego de fusilería y artillería, las fuerzas de García ven imposible continuar su avance, por lo que deciden comenzar su retirada. La polvareda de la batalla aún no se disipa en el árido desierto de Tarapacá. Tras horas de encarnizado combate, la batalla de Dolores, también llamada de San Francisco, ha concluido. Los cañones enmudecen, pero el eco de la metralla aún vibra en los oídos de los sobrevivientes. Los cuerpos de cientos de valientes soldados peruanos y bolivianos yacen esparcidos sobre la arena, caídos en su intento de romper la posición chilena. El ejército aliado, agotado, inicia su retirada hacia el interior. La confusión es total. Columnas dispersas, hombres sedientos, heridos que apenas logran sostenerse en pie. Por su parte, el ejército chileno, dueño del campo, permanece en el terreno conquistado. Sus soldados, exhaustos pero victoriosos, se reagrupan entre los sacos de arena y trincheras improvisadas. Con Dolores asegurado, Chile controla las rutas hacia Iquique y el corazón salitrero de Tarapacá. Pero la victoria no está exenta de sombras. La visión de la muerte masiva y el sufrimiento marca a cada combatiente, recordándoles que esta guerra, apenas iniciada, será larga y sangrienta. Los aliados, a pesar de estar aún más aislados del resto del Perú, no piensan entregar Tarapacá sin luchar, demostrándole a los chilenos que están lejos de rendirse. Si bien el ejército chileno ha ganado la batalla de Dolores, fue testigo de que las fuerzas aliadas lucharían con valentía. Corrieron en medio del fuego enemigo como Chile en Pisagua, dos ejércitos valientes que se enfrentan. Chile sabía que la retirada aliada no es una rendición, sino una declaración de que aquí estamos para dar batalla, y que están dispuestos a defender con todas sus fuerzas el último bastión de la región de Tarapacá. ¡Retirada!